Envejecer forma parte de la vida. Para el que envejece puede ser un proceso difícil. Para el que lo acompaña, supone nuevos retos a los que enfrentarse día tras día. Subir y bajar escaleras, llevar bolsas de compra, recordar eventos del pasado son algunas de las actividades diarias que pueden constituir un esfuerzo para los adultos mayores. Sus cuidados han sido históricamente asignados a la familia, que es el medio fundamental para su atención. Hoy conversaremos sobre responsabilidad y cuidado de los adultos mayores al interior de las familias, siempre para descubrir juntos otras maneras de ser joven. La primera vez que yo asumí el cuidado de mi abuela completamente, es una anécdota que tengo en mi mente en todo momento. Nosotros tenemos dos experiencias principales en cuidado del adulto mayor en mi familia. Primero con mi abuelo y después con mi abuela. Mi abuelo lamentablemente se afectó por la enfermedad del Alzheimer. Y eso, bueno, es una enfermedad que afecta primero a la mente, que todos conocen, y ya después va afectando otras partes del cuerpo hasta que quedó en cama. Y lo teníamos cuidándolos en cama, alimentándolo, bañándolo. Siempre tuvimos apoyo de toda la familia, pero bueno, mi abuela era la más afectada por ese tema, ya que era su compañero de vida, ¿no? Entonces yo recuerdo que en el año 2013, tenía yo 14 años, mi abuelo estaba en cama, bueno, como siempre, en sus últimos días. Y yo estaba solo con mi abuelo en la casa, estábamos viendo televisión, nosotros siempre pasábamos mucho tiempo juntos. Y yo me pude dar cuenta en el momento en que mi abuelo falleció. Estaba yo, bueno, solo con mi abuela y con él. Y fue en ese momento en que yo tomé el cuidado de mi abuela con mis propias manos, ya con un poco de madurez, porque me di cuenta de que mi abuela no se podía enterar de eso estando solo. Pues mi abuela sufre también de más depresión y se emociona mucho y la podía afectar. Entonces yo hice lo que siempre hacía. Me sentaba en las piernas de ella cuando estábamos viendo televisión y me puse a conversar para que no pasara para el cuarto. Estábamos en la sala para que no pasara para el cuarto y no viera a mi abuelo. Hasta que llegó mi papá, que fue que yo le informé y le dije, mira, pasó esto, hace falta que empezara a llamar a la enfermera, a mis tías, a mi mamá. Y cuando fue llegando todo el mundo, que ya estábamos ya con todo el equipo completo, fue cuando mi abuela se enteró y así se evitó cualquier problema con el tema de la presión, cualquier problema de que se emocionara mucho, porque ya tenía todo el apoyo. Fue un momento duro, pero fue un momento en que me sentí bien de haber estado ahí, de haber tenido la fortaleza mental para cuidar a la mujer que prácticamente me crió, porque mi abuela tuvo 6 hijos, pero siempre decimos que tuvo 7, porque me crió completamente a mí. Y desde ese día yo asumí ese rol para cuidarla a ella en todo momento. El tema es convencerla de que ella todavía es útil para nosotros, todavía forma parte de nuestra familia, forma parte activa de nuestra familia, porque hay que tener mucho cuidado con el tema de la mente, de que se empieza a sentir deprimida, se empieza a sentir de que ya no vale tanto y empieza a dejar los ejercicios de lado, no se empieza a preocupar. Y eso es algo que todos tenemos que mantener, no solo yo, todos en nuestra familia estamos manteniendo constantemente, animándola, forzándola un poco en el buen sentido a que haga los ejercicios, a que se mantenga activa, a que participe en las conversaciones. Nosotros hacemos 5 veces al día, entre 4 y 5 veces al día, que haga los ejercicios, porque si le preguntas a ella si ya los hizo, porque ella los puede hacer solo ya, pero si le preguntas que ella los hizo, ella dijo que sí, pero mentira, no lo quiere hacer porque está más tiempo pensando en lo que le pasó, pensando en que ya no puede hacer las cosas de antes, y no, hay que sacarla de ese círculo vicioso y animarla, forzarla, hacer los ejercicios con ella para que se sienta activa y sobre todo hacer que participe en todas las conversaciones que tengamos, para que ella también dé su opinión, de su punto de vista, que se sienta respetada, que se sienta parte de todo el proceso familiar también. No creo que exista como una ley o como unas normas a seguir. No podría dar ningún consejo porque cada situación es distinta. Entonces lo mejor que podría decir es que escuchen a su corazón,
que eso a veces no se plantea tanto, el tema del amor que le tenemos a esas personas, del cuidado que nos dieron ellos para nosotros hacerlo cuando ellos los necesiten. No pensar tanto, no pensar tanto en si la situación, sabemos que vivimos una situación difícil en donde hasta la alimentación para esos adultos es complicado conseguirla, el tiempo, todo. Y si nos ponemos a pensar en todo eso, estamos perdiendo mucho tiempo, valga la redundancia, que le podemos dedicar a esas personas. No pensar tanto, simplemente asumir la tarea con amor, con responsabilidad, con cariño, devolviéndoles a ellos todo lo que han hecho por nosotros, y tener la oportunidad de hacerlo es, yo creo que lo más bonito que puede existir en una relación. En mi caso, de nieto a abuela, en otros casos de hijo a madre, y creo que esa es la pauta que hay que seguir. Responsabilidad, cariño, afecto, ya con eso se consigue, se resuelve todo lo demás. Cuba ha logrado importantes adelantos en la promoción de la equidad social y ha sido pionera en el diseño de políticas para el cuidado corresponsable. En nuestro país, un 21,9% de la población tiene 60 años o más y alrededor del 15% vive sola. Es por ello que se prevé que para el 2030 se convierta en el país más envejecido de América Latina y el Caribe. En el nuevo Código de las Familias se trata el tema del envejecimiento poblacional, garantizando la protección y el cuidado de este sector de la población. Por ejemplo, se propone que estos adultos mayores tengan derecho a la comunicación armónica en todos los ámbitos familiares y se descarta cualquier acto de discriminación o violencia hacia ellos. Además, se plantea el derecho de los abuelos a la comunicación en relación con sus nietos, el cual ha sido uno de los artículos con mayor aceptación por la población. Veamos qué opinan sobre este tema los jóvenes universitarios y nuestro especialista invitado. El nuevo código de las familias, en realidad para las personas mayores y para los cuidadores va a resultar fundamental. Con respecto a las personas mayores, lo que yo encuentro como la esencia del asunto pasa por dos aspectos fundamentales. En primer lugar, porque se agrega, se inserta por primera vez en el Código de las Familias en Cuba una figura que protege a la abuelidad, a las personas, es decir, al régimen de comunicación entre los abuelos y las abuelas con relación a sus nietos y nietas. Y eso es algo importante porque no solamente la abuelidad se expresa a través del cuidado, es decir, de la función como tal del cuidado de sus nietos y nietas, sino expresa un afecto y entonces está protegido. Y por otra parte, que también tiene que ver con la protección de la persona mayor, existe un capítulo entero dedicado a los derechos de las personas mayores en su entorno sociofamiliar. Por lo tanto, si bien la persona mayor como sujeto de cuidado y como cuidador, que también es o puede ser, está protegido en varias figuras, pero me parece que en estas dos resulta fundamental. Está en todo, porque la persona mayor es un ciudadano y una ciudadana. Por lo tanto, cuando se habla de matrimonio, de comunidad de bienes, de divorcio, de relación de hechos, de unión de hechos, es decir, a lo largo de todo el código existe esa protección. Y bueno, efectivamente también en la parte relacionada con el cuidado. Pienso que se habla muchas veces del maltrato físico con este tipo de personas, pero también hay mucho maltrato psicológico, también hay mucho maltrato verbal, hay muchas formas de hacer sentir a estas personas no deseadas, y muchas veces debido al rol que tienen en la sociedad, que a veces están limitados, es muy fácil para estas personas caer en estos ciclos de depresión que también los afectan mucho más que a las personas jóvenes. Integrar a las personas mayores en la sociedad es algo complicado, ¿no? Porque solemos pensar primero en todas las limitaciones físicas que pueden tener,
Pero una solución para mí podría ser, no sé, las redes sociales. Hay nuevos trabajos, hay nuevas formas de operar que no necesitan ni presencialidad ni un gran esfuerzo físico y que al contrario ejercitan la mente y desarrollan ciertas agilidades, lo cual puede ser a la vez bueno para estas personas y hacerlos sentir útiles, ¿no? Más allá de la idea de por qué es necesario que el código tenga un espacio para las personas mayores por todo el tema del envejecimiento poblacional, que es algo muy discutido, pienso que tiene que ver con la decencia humana, con la idea de respetar a todas las personas que forman parte de la ciudadanía. Y por el sencillo hecho de que en algún momento nosotros también seremos personas mayores y por qué no pensar en nosotros en un futuro, pensar en nuestros abuelos, nuestros familiares, que ya son en algunos casos personas mayores. Evidentemente en cualquier norma, es decir, cualquier norma puede esbozar y puede pautar cuál es el camino más adecuado a seguir. Pero por supuesto estamos hablando de una norma, estamos hablando de una ley, de un código, y que eso se trata de acercar lo más posible a la diversidad de la realidad de la vida. Pero la vida es más rica, es mucho más rica que cualquier norma que se pueda establecer. Por lo tanto, esto que está protegiendo los derechos de los niños, de las niñas, de los padres, de los hijos, de los sobrinos, de los tíos, de los abuelos, de las abuelas, es decir, de la diversidad de familia, de la diversidad de parejas, todo eso se traduce después en escenas concretas de la realidad y por supuesto en algunos casos pues se trata de situaciones de conflicto. Por ejemplo, en el caso de las personas mayores, que es en lo que yo más he trabajado y además hoy, creo que hoy existen diferentes situaciones de conflicto en los que en ocasiones los abuelos están muy vinculados con sus nietos, pero por alguna razón, muchas veces inclusive ajena a él mismo, los padres, porque se divorcian, porque emigran, por las razones que sean, hasta hoy día le pueden hasta retirar la relación con sus propios nietos. Y sin embargo, el abuelo pues trata de mantener esas relaciones y se crean situaciones de conflicto muy diversas. El tema del cuidador, que es quizás el más evidente, está todo escrito, pero el cuidado muchas veces recae sobre una sola persona dentro de la familia y está escrito que debe contar con un apoyo familiar, que existe el llamado a la corresponsabilidad en el cuidado, pero no siempre dentro de la familia hay una comprensión acerca de este asunto y por lo tanto se generan diversos conflictos al respecto también del cuidado. Las principales formas de maltrato que conozco de lo que es el entorno social con respecto a los adultos mayores son principalmente la violencia verbal, considero, el maltrato físico también, el marginar su opinión, la discriminación, entre otras formas. El maltrato también se ve en la misma familia, en el mismo entorno familiar, donde sabemos que las estadísticas son bastante altas, donde los propios hijos, nietos y demás pues ignoran este sector de la sociedad, o sea, los abuelos, que son personas ya, adultos mayores, como estamos diciendo, y que la violencia proviene entonces de ese mismo seno familiar, que es algo que debemos erradicar completamente. Bueno, el trato principalmente con respecto a estas personas debería ser con respeto principalmente a sus derechos a la dignidad. También a dejar que opinen en el seno familiar, que tomen decisiones que no se les imagine por el solo hecho de ser personas adultos mayores, sino que ellos también pueden forjarse un criterio propio, porque el hecho de la edad no disminuye la capacidad de las personas. Y sobre todo respetarlos, no maltratarlos, no gritarles, no pegarles. Que tengan voz y voto a la hora de tomar decisiones en la familia. Ellos también forman parte de ese núcleo familiar, que como bien decía mi compañera, pues que
O sea, que también se le debe tener un cuidado a los cuidadores, que son un pilar fundamental. Yo cuando llegan a esta edad, que se nos hace un poco complicado tratar por diferentes enfermedades de salud y tal, pues estos cuidadores también van a tener una alta responsabilidad y se les debe tratar como igual, ¿no? Con todo el respeto que ameritan. De hecho, se les reconocen a los propios cuidadores derechos en el proyecto del Código de las Familias, precisamente para solventar esta situación y salvar todos los problemas que se desenvuelvan en el seno de las relaciones familiares. Resulta que sabemos que existen cátedras de los adultos mayores en las distintas universidades, que estas como que podemos ejemplificar de que no son, como decía el compañero, disminuidos su capacidad intelectual, por decirlo así. También se deben crear espacios en la sociedad, como mismo ellos hacen su tai chi, que se reúnen con personas de su misma edad, pues también se deben crear espacios para que vayan con personas menores, o sea, con sus nietos, con vecinos, y poder crear esos espacios así donde ellos puedan interactuar y se transmitan ese conocimiento que tiene entonces una persona mayor con un joven, por decirlo así de una forma u otra, y que no se vea una distinción solamente por la edad, porque pueden coincidir en muchos criterios, en muchos aspectos que hay en la vida cotidiana. Yo quisiera comentar cómo en los tantísimos años que llevo como profesora universitaria, en estos últimos años, dentro de las problemáticas que muchas veces acontecen y acompañan a nuestros estudiantes, están precisamente circunstancias que constituyen para ellos afectaciones con respecto a la asistencia a clase y demás, derivadas de su función de cuidador. Años atrás eso no existía. Sin embargo, hoy un profesor, en este caso, puede perfectamente observar la cantidad de jóvenes que en nuestras aulas universitarias están ejerciendo también función de cuidador. Yo creo que se benefician también del código porque el código educa para la vida de familia, a mi entender, como profesora, no solamente protege, sino que también educa. Y sería realmente muy importante, muy valioso, que los jóvenes que están ejerciendo su función de cuidador de sus abuelos o de otro familiar dentro de la familia en que viven, lo lean, lo estudien, lo conozcan, porque hay una explicación muy importante acerca de la función del cuidado, de los derechos del cuidador y de los deberes del cuidador. Por lo tanto, pienso que en primer lugar se pueden beneficiar porque uno se identifica dentro de esos acontecimientos y uno también se forma y se educa, y en el sentido de que constantemente se está invitando a la corresponsabilidad en el cuidado y a la disponibilidad de una red para que ninguna de las figuras de la familia sea la única responsable del cuidado, que se pueda disponer de una red, pero eso hay que aprender a hacerlo dentro de la familia. Pero es un valor sin duda importante dentro de la familia el poder saber que los jóvenes también son parte de los cuidadores de su familia. Y hay que estudiar el código, hay que leérselo, hay que profundizar en él para poder comprenderse uno, y eso es un beneficio, poderse comprender dentro de una dinámica familiar tan actual como es el tema de los cuidados. Sí, lo primero que hay que, para darle mayor protagonismo a los adultos mayores en la sociedad, lo primero que habría que hacer es, de alguna manera, valorar la vida en esas etapas avanzadas de la vida, valga la redundancia, porque la vejez no tiene por qué ser necesariamente un estado peor que la juventud, solo que hay que desarrollar
otras capacidades que no se tienen en la juventud y desarrollarlas, capacidades intelectuales. Evidentemente uno no va a poder correr una maratón quizás a los 80 años, pero lo puede pasar bastante bien haciendo otras cosas, otras actividades, y entonces eso es importante. Y con respecto al tema de los cuidadores, estamos avanzando a nivel global y en particular en Cuba también hacia un mayor protagonismo de la economía de los cuidados, debido a eso, al envejecimiento poblacional. O sea, cada vez va a haber más personas adultas y por lo tanto más personas que las cuiden, y las personas, generalmente los familiares, porque tienen que trabajar, no van a poder ocuparse de sus padres y sus abuelos. Yo creo que el número uno es hacerlo parte de la toma de decisiones, no entenderlo como una persona incapaz, sino reconocer que si bien es necesaria una discriminación positiva en entenderlo en una situación, como una persona en situación de vulnerabilidad, es necesario que eliminar esas barreras, porque la vulnerabilidad está dada específicamente por las barreras sociales. Si logramos que esto sea parte de la toma de decisiones, si efectivamente hacemos escucha de lo que plantean, porque evidentemente son un caudal de conocimiento, de tradiciones, si les reconocemos además su rol en el ámbito familiar, no solo como la persona que cuida al niño, sino también como la persona que lo puede educar y orientar en el desarrollo, ¿no?, de su personalidad. En ese aspecto también creo que si logramos ver a la persona adulta mayor, porque Cuba es un estado que efectivamente se ha visto enormemente envejecido, logramos verla no como una persona imposibilitada para el trabajo, sino buscar maneras de que efectivamente puedan llevar a cabo este trabajo. Si les damos efectivamente las herramientas para que puedan también acceder, digo yo, por ejemplo, a un teletrabajo, donde no tiene que salir de su zona de seguridad, de su casa, si efectivamente logramos crear ambientes amigables donde exista la posibilidad de que tengan pleno acceso a las instituciones, si logramos también incorporar y entender que los sistemas de apoyo pueden ser una herramienta esencial para esa incorporación a la sociedad. Es decir, no es solo únicamente la persona en el trámite que vaya a realizar una persona a nombre de él, sino que lo acompañe en el ejercicio de ese trámite. Si les damos las herramientas, entonces el adulto mayor será efectivamente una persona entendida desde el ámbito del derecho, una persona plenamente capaz, independientemente de las situaciones que pueda presentar. El cuidado constituye un derecho y un deber ciudadano. Esta concepción implica reconocer que, aunque algunas personas por su edad, características físicas y mentales, padecimientos u otras condiciones pueden ser más propensas o dependientes del cuidado que otras, todas requieren de estas labores en algún momento de su vida y ejercerse en condiciones de igualdad. La Agenda 2030 resalta la importancia de este derecho, alrededor del cual ha de organizarse el sistema socioeconómico. Veamos cómo se ha tratado este tema desde el audiovisual. No, esperen, no salga sin mí. ¿Vamos, Jorge?
Tengo 82 años y aquí estoy, preguntándome, ¿qué es lo que nos hace tan diferentes? ¿Un número? Seremos de generaciones diferentes, pero no de mundos diferentes. Verás, el fútbol me apasiona, aunque ese portero, para eso sí que no tengo edad. Me gusta el teatro, musicales, comedias y la buena cocina, con una copita de vino, que lo dice el médico. ¿Lo ves? Si me dieras una oportunidad, seguro que encontraríamos algo en común entre tú y yo. Porque sí, puede que a veces me olvide de cosas, pero hay algo de lo que te estás olvidando también. Que un día tú tendrás 82 años. Y aquí estoy preguntándote, ¿querrás que te traten como una persona o como un número? Piénsalo. La situación epidemiológica actual ha determinado que sean necesarios cambios en materias de cuidado de la población y sobre todo de los grupos vulnerables, entre ellos los adultos mayores del hogar. Es importante tomar medidas sanitarias que eviten el incremento de los casos positivos y que garanticen el bienestar de nuestros abuelos y abuelas. Es responsabilidad de todos cumplirlas y promoverlas para estar más seguros y construir la nueva normalidad que tanto anhelamos. Si quieren conocer de este y otros temas relativos a género y comunidad universitaria, te invitamos a que nos acompañes todas las tardes de domingo por el Canal Habana. Y todo esto con una sola meta, que encontremos juntos nuevas formas de ser joven.